buenos días, casi ya buenas tardes, al acto inaugural del curso académico 17-18 del Máster en Culturas Árabe y Hebrea Al-Ándalus y Mundo Árabe Contemporáneo. Acto que de alguna manera es el primero en el que actúo como coordinador. Como sabe la mayoría de los asistentes, puesto que estoy viendo que hay muchos alumnos del máster, hay muchos alumnos externos al máster y sobre todo también hay profesores tanto del máster como de los grados de estudios árabes e islámicos y del grado de lengua moderna y su literatura, mayor y menor de hebreo. Pues como saben es uno de los másteres de humanidades más consolidado en el ámbito de la Universidad de Granada, una trayectoria ya larga, con una experiencia importante, con un máster con denominación Al-Ándalus y Mundo Árabe Contemporáneo que va a ser el tercero de su mundo académico y que bueno, pues que con este acto pues damos inauguración al mismo. Para los alumnos que están aquí, simplemente comentarles que luego va a pasar una hoja de firma y que firmen simplemente la asistencia, porque como saben es un acto obligatorio para los mismos. Pues como acto inaugural pensamos en una conferencia que como siempre tenga en cuenta los dos ámbitos de estudios, las dos grandes disciplinas áreas del máster, los estudios árabes y los estudios hebreos. Y pensando para este año, pues nada mejor que contar con la presencia de Ana Bejarano Escaño. Ana Bejarano, muchísimos de vosotros, me consta que la conocéis profesionalmente, personalmente. Muchos de los alumnos aquí presentes me consta que también la conocen. Es profesora titular de la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Filología, en la sección de Filología Semítica, porque no se llama departamento, creo que se llama sección, ¿no? Sección de Filología Semítica. Ella inició sus estudios en el ámbito del hebraísmo con la licenciatura en Filología Semítica, con premio extraordinario además de licenciatura. Se doctoró en Filología Semítica por la Universidad de Barcelona, dentro de la sección de hebreo y arameo, con varias estancias que tuvo en la Universidad Hebrea de Jerusalén. En cuanto a sus líneas de investigación, que son varias, son múltiples, podemos hablar de la sociolingüística, de la poesía hebrea medieval, de la literatura hebrea moderna y contemporánea y de la traductología en un sentido amplio, tanto de análisis, estudio de las traducciones, como su propia faceta de traductora, en lo que insistiré un poco más adelante. Con estas líneas de investigación tan amplias, tan diversas, tan ricas, pues como es lógico, se han desarrollado en diferentes proyectos de investigación I+D, que sería numerosísimo, sería pesadísimo mencionarlo, solamente decir que entre los diversos temas que ha estudiado en estos proyectos de investigación están el estudio de las redes de juderías, los CAES en particular, las comunidades judías de la Cataluña medieval, la construcción de identidades, de género, uno de los aspectos a los que se ha dedicado, y otros enfoques asociados a los estudios lingüísticos de la lengua hebrea, en particular, según me consta, el estudio de fonética. Son varios los artículos, capítulos de libros que forman parte de su producción científica y que sería igualmente muy pesado enumerar. Sin lugar a duda, si algo destaca de su producción es su labor de colaboradora con otros científicos del ámbito del hebraísmo. Uno cuando se lee sus publicaciones se ve que es una persona, es una profesional, una académica que colabora y se ve prácticamente en muchas de sus publicaciones. Como es lógico también, ha impartido numerosísimas conferencias a nivel nacional e internacional. De su labor de gestión no voy a decir nada porque es una de las partes más aburridas y pesadas del mundo académico, pero como es lógico ha sido miembro en numerosos comités de redacción, colaboradora científica en diversos comités, asociaciones y las labores propias de la institución universitaria a la que pertenece. Sin lugar a dudas, una de sus facetas más interesantes y en parte
es la razón por la que esté aquí, además de su labor científica, es su labor como traductora. Y hay que decir que Ana Bejarano es una de las grandes, por no decir una de las más importantes traductoras de lengua hebrea al castellano, en particular el hebreo actual, la producción literaria contemporánea. De esta labor, que es inmensa, apabullante, podría mencionar muchos de los autores actuales, vivos, que está traduciendo y que está vertiendo al castellano. Y no los voy a mencionar todos, solamente decir que entre los autores en lengua hebrea hay personajes de la talla como David Grossman o Edgar Keret, y autoras, porque ha traducido a muchísimas autoras, he querido diferenciar entre autores y autoras, y me da la sensación que se ha dedicado más a la producción femenina, por lo menos si se ajusta a las líneas en las que aparece la traducción, a Tzruya Chalev, Savion Liebrecht, Hannah Bat-Shahar, Yehudi Händel, etcétera, etcétera. Son muchas de las autoras que ha traducido Ana Bejarano. Bueno, con esta labor científica de estudio, de análisis, tanto de la producción, tanto de la lengua hebrea como diversos aspectos culturales asociados de la lengua hebrea en el ámbito medieval contemporáneo y su labor de traducción, hicieron que en el 85 fuera seleccionada para el Premio Nacional de Traducción. Un año después, en el 86, fue finalista de esos premios. Bueno, fue unos 20 años después, justo en el 2016, por fin fue Premio Nacional de Traducción. Premio muy merecido, según se puede observar, de su ingente labor de traducción, de estudio, de análisis de la literatura actual israelí, de expresión hebrea. Y bueno, no me voy a detener más porque lo que a mí me importa es, lo que nos importa es escuchar a Ana Bejarano. Sí, antes me gustaría agradecer pues, a los medios técnicos de la Universidad de Granada que van a permitir que se grabe la conferencia, también a la conferencia por darnos los permisos para dicha grabación, en particular Shai Cohen del Departamento de Estudios Semíticos, que está ahí de pie y que va a supervisar una grabación, porque algunas veces las oficiales de la universidad han fallado, todo hay que decirlo, y está bien que tengamos el apoyo del departamento. Y una vez más, pues agradecer a los asistentes, alumnado y profesorado del máster del departamento y alumnado del máster del departamento que estén aquí presentes para escuchar la conferencia, que seguramente será, pues, como todo lo que hace Ana Bejarano, interesantísima y brillante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, excesivas sus palabras. Pues muchas gracias, doctor Antonio Peláez y Lorena Miralles y todo el departamento por haberme invitado. Y bueno, intentaré estar un poco a la altura. La verdad que hace tiempo que no leo las conferencias porque prefiero comentar el pequeño PowerPoint que he preparado. Y quizá entonces para la grabación pues no va a quedar tan bien, pero en fin. Iré comentando y luego me gustaría también que hubiera quizá un turno de preguntas. El tema del que vamos a hablar hoy, la verdad que está presente en la literatura hebrea desde hace mucho tiempo. Lo que sucede es que en el siglo XXI es patente que muchos de los personajes que aparecen en la literatura hebrea, no solamente en las novelas, intentan desdibujar lo que es el árabe nativo de Israel-Palestina, sería el árabe palestino, con lo que es el personaje de los árabes judíos. Los árabes judíos, que son en realidad mayoría en Israel, bueno, voy a pasar aquí son estos árabes israelíes que aparecen aquí, que son 1.800.000, que serían los árabes que tienen pasaporte israelí y que viven dentro de las fronteras de la línea verde, de la llamada línea verde, de lo que fueron las fronteras de 1947. Ellos en principio gozan de todos los derechos de los que goza un israelí, en principio, pero no, en la realidad no dejan de ser ciudadanos de segunda.
entre otras cosas porque no van al ejército, y en Israel no ir al ejército no deja de ser un estigma hasta el día de hoy, aunque a partir de la primera guerra del Líbano de 1982 incluso muchos israelíes judíos pues fueron objetores de conciencia, no solamente soldados rasos sino altos mandos, y ya quizá no estás tan estigmatizado si no vas al ejército. Pero hasta el día de hoy, cuando buscas trabajo en Israel, muchos de los trabajos pues exigen que tengas cumplido el servicio militar. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque supuestamente tú seas un ciudadano de primera, no puedes optar a este trabajo porque no tienes cumplido el servicio militar, ya que eres árabe israelí. De los que vamos a hablar son de ellos y no solamente de ellos. En Cisjordania tenemos a 3 millones de árabes palestinos que no tienen pasaporte israelí, claro está, que hoy en día están en parte dentro de lo que es la autoridad palestina. Otro estatus diferente lo tienen los 500.000 árabes que viven en Jerusalén, que tienen otro estatus diferente, por no hablar del 1,5 millones largo. No he querido poner ni datos de estadística porque esto es aproximado para lo que era 2016. Tenemos 1.500.000 árabes en la franja de Gaza. La población total de Israel es de 8.550.000, dentro de los cuales están incluidos este 21% de los árabes israelíes. Todos los demás están fuera de las fronteras de Israel. ¿Qué pasa? Que de todas maneras las poblaciones se mezclan. Hay que pensar, ahí lo he puesto a la derecha del mapa, que 500.000 colonos judíos viven fuera de la línea verde. Son israelíes, pero que viven en los llamados territorios ocupados. Es otro de los grandes problemas que tiene lo llamado proceso de paz. Voy a iniciar esta conferencia con una conclusión a la que yo creo que he llegado, y no yo sola, y luego cuando terminemos veremos a ver si les parece que es cierto. Lo que refleja la literatura al desdibujar estos árabes israelíes con los árabes palestinos es que en realidad la solución de los dos estados tan cacareada es inviable. Solo con ver este mapa, pues miren cómo está el mapa de Israel de las fronteras del 47, que es la zona amarilla. Tenemos un corredor, que son apenas unos kilómetros, ahí donde se estrecha. Eso es inviable para cualquier estado en Oriente Medio. Quiere decirse que si se hicieran dos estados, la zona amarilla sería en principio el Estado de Israel, las zonas naranjas serían en principio lo que sería Palestina, y ya quedan partidas, pero es que dentro de lo que es Cisjordania es una especie de queso de Gruyère, donde tenemos colonos, donde tenemos ciudades árabes. Quiere decirse que cuando se habla de los estados, que se sigue hablando de ello, grandes autores como Aleph Petufua y Grossman dicen, pero a ver, es que es inviable. Si hagamos un mapa, ¿dónde vas a poner estos dos estados? Y últimamente quizás se está pensando más en un estado binacional. Por otro lado, hay que ver cómo acaban los estados plurinacionales. No tenemos más que ver nuestra situación actual, que parece que tampoco son viables. De manera que el interrogante queda ahí, pero últimamente sí que se está hablando mucho, sobre todo del escritor Nir Baram, que la única solución quizá viable sería hacer un estado binacional, un solo estado donde la gente se moviera libremente, y geográficamente sería quizá la única solución. Lo que ha sucedido en el siglo XXI, ya digo que ya venía de lejos, pero sobre todo a partir del año 2000, que es la segunda intifada, hay un claro revivir de lo que es los judíos israelíes que vinieron de los países árabes. El Estado de Israel, como ustedes saben, fue creado por el movimiento sionista y por judíos que venían de Europa, sobre todo pues, gente blanca, gente occidental, gente de origen ruso, alemán, y ese es el origen cultural, digamos, y político del Estado de Israel. En los años 50 hubo inmigraciones masivas de los llamados judíos árabes o mizrahim, orientales,
que pasaron a ser más de la mitad. Es la llamada minoría del 55%, porque en realidad son mayoría, pero que fueron ninguneados, ya que su lengua era la lengua árabe, era la lengua del enemigo, y el sionismo consideró que ser judío y ser árabe era un oxímoron. Durante siglos había sido completamente compatible ser árabe y ser judío, ya que estas dos no se movían en el mismo plano, el ser árabe o judío. Se les borró la lengua, se impuso la lengua hebrea, incluso ellos que se vieron considerados ciudadanos de segunda, y ahí ya empieza un poco su comprensión con el palestino, que en realidad fueron ninguneados como ha sido ninguneado el ciudadano palestino. Ya empieza a haber un acercamiento mucho antes y sobre todo en la literatura. Pero a partir, ya digo, del año 2000 irrumpen con fuerza los llamados judíos orientales o mizrahim de tercera generación, que son hijos o nietos de los que llegaron en los años 50 y que reivindican su arabidad. La única solución que ven para la zona es considerar que Israel se encuentra en Oriente Medio, que el hecho de dar la espalda al lugar geográfico en el que se encuentran e intentar ser un Estado europeo, occidental, es inviable. Y es una de las causas por las cuales quizá la paz tampoco puede llegar, porque siendo como es la lengua árabe, que tiene 270 millones de hablantes, frente a una lengua hebrea que ahora tiene 10 millones de hablantes, que es muchísimo. Ahora hago un paréntesis. Hay que pensar que la lengua hebrea es caso único. No es que sea un milagro de la sociolingüística, creo que se ha magnificado, ya que en realidad cuando Eliezer Ben Yehuda, el padre de la lengua hebrea, a final del siglo XIX, que llega en 1881 a Eretz Israel, Palestina, él empieza a crear las escuelas hebreas con un grupo de maestros. A veces se ha vendido un poco como que fue un milagro. En realidad la prensa hebrea en Europa llevaba desde 1750, que en Berlín se funda el primer periódico hebreo, 200 años de prensa masiva en hebreo en Europa, escrita por periodistas y reporteros que no conocían la lengua, leída por un público que no conocía la lengua. Quiere decir que la resurrección del hebreo a principios del siglo XX en Palestina tiene un apoyo previo de 200 años de ideología, de escribir en la lengua, de leer en la lengua, de modernizar la lengua. Pero lo que yo quería decir es que son dos lenguas desproporcionadas en cuanto al número de hablantes. Sí que es un milagro que el hebreo ha pasado de 0 hablantes a tener 10 millones de hablantes. Tiene los hablantes que tiene el catalán, por ejemplo. Tiene más hablantes que el sueco, que tiene 8 millones. Ha sido realmente algo espectacular, como además se estudia en la universidad en hebreo, que es una lengua que funciona de todas. Estoy hablando de 10 millones de hablantes y antes hemos visto en el mapa que en Israel hay 8 millones y medio de habitantes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde están los otros? También es un tema que es tabú en Israel, cómo los israelíes abandonan Israel. Sabemos que hay más de 1,5 millones de hablantes de hebreo que ya no viven en Israel, por cuestiones de que es muy duro vivir siempre en guerra, gente que ha nacido con la guerra y que llegado un momento se ha cansado y se ha ido. Y por no hablar que de los 8,5 millones que viven en Israel, no todos hablan hebreo. De manera que hay un número grande de hablantes de hebreo que viven fuera. Volviendo a la desigualdad con la lengua árabe, en realidad hablantes de árabe que venían, judíos que llegaron a Israel con su lengua y su cultura árabes, pues les fue borrada la lengua y les fue impuesta una lengua que no deja de ser minoritaria. En este caso el hebreo no es una lengua minorizada, como se quejan otras lenguas, pero es una lengua minoritaria. Lo que hacen ahora estos jóvenes es reivindicar su arabidad. Se consideran de cultura árabe, estudian árabe porque perdieron la lengua en la familia. En realidad entienden árabe muchos porque las abuelas con ellos hablaban árabe, pero fueron escolarizados en hebreo. Incluso muchos de ellos, como en realidad el ser árabe judío estaba mal visto, pues borraban su acento, digamos, arabizado, que se hará mucho más próximo a lo que debía ser el hebreo, adoptaban el acento
de los nativos ashkenazíes. Y bueno, ha sido imparable la creación de grupos de teatro, de música, poetas, escritores jóvenes que se han sumado a este nuevo movimiento de la reivindicación de la arabidad. Uno de ellos es este poeta Roy Hassan, y también es interesante constatar que ha habido un cambio de la periferia que se ha impuesto. Cuando estos judíos provenientes de los países árabes llegaron en los años 50 a Israel, fueron colocados en ciudades pequeñas de la periferia, por eso ha nacido en Hadera. Si vemos dónde nacen los grandes autores ashkenazíes, como Grossman, nacido en Jerusalén, Amos Oz, nacido en Jerusalén, Aleph Bet Yoshua, es verdad que él no es ashkenazí, es quinta generación de sefardíes en Israel, nacido en Jerusalén, pero hay está muy claro cómo estos autores nacen todos en ciudades pequeñas de la periferia y ahora imponen su presencia. Bueno, quizá luego volvamos a hablar de ellos. Este es un nuevo movimiento que aparece en el 2016 y tiene su página en Facebook, que es muy activa, y ahí se puede seguir muy bien todo lo que ellos hacen y cómo, que es lo que nosotros creo que nos interesa en esta conferencia, cómo colaboran con los escritores, músicos y jóvenes palestinos. Porque la verdad que en Israel la vida, excepto en quizá la ciudad de Haifa y otras ciudades que son más con población más mezclada, en realidad vivir en Tel Aviv muchas veces es vivir como en una especie de limbo en la que los árabes no existen y los religiosos no existen. Es una ciudad completamente occidental, en mi opinión una de las ciudades más bonitas del Mediterráneo, con una cultura increíble, comercializa películas que no llegan a Barcelona, por ejemplo. Hay que reconocer que como ciudad occidental es única. También hay que decir que es fundada en 1909, es una ciudad que tiene 100 años y cuando la miras dices, esto sí que es un milagro, es una gran metrópolis, pero no deja de ser una ciudad que no pertenece en realidad al Oriente Medio. Tú cuando estás en Israel, en Tel Aviv, en lo que es el Tel Aviv del norte de Tel Aviv, parece que estás en cualquier ciudad occidental. De todas maneras es una ciudad hebrea, muy hebrea y exclusivamente hebrea, muy diferente de Haifa, que es una ciudad mixta. Y haciendo otro paréntesis, el gran escritor Amos Oz siempre dice que el judaísmo tiene 4 grandes obras, que son la Biblia, el Talmud, el Zohar, que es la tercera obra con importancia, y la última gran obra de los judíos es Tel Aviv, la ciudad de Tel Aviv. Al principio la gente lo tomaba en broma, pero yo creo que es cierto. La 4ª obra cultural enorme que ha hecho el judaísmo es la ciudad de Tel Aviv, es algo increíble. De todas maneras, lo que yo quería decir es que hasta hace relativamente poco, hay una separación de lo que es los escritores, el arte. No te digo que no hubiera una colaboración, pero ahora empieza a ser masiva. Con este nuevo movimiento de estos jóvenes que reivindican su arabidad, en realidad casi todo es bilingüe. Cuando se hacen recitales poéticos, ellos sostienen que la poesía no hay que bajarla a la calle, sino que la calle es la poesía. Cuando tú vas a Jerusalén, pues te encuentras en cualquier rincón unos micrófonos puestos y realmente la poesía es algo viva gracias a ellos que está en la calle y normalmente es bilingüe. Si escriben en hebreo se hacen traducir inmediatamente al árabe y al revés, y los recitales normalmente son bilingües dentro de estos grupos. Volviendo a nuestros literatos, porque ¿qué ha pasado con la literatura hebrea contemporánea de todos los tiempos? Entre las características que tiene, yo destacaría también que es una literatura que las generaciones previas se dejan influir por las posteriores. Normalmente los jóvenes siempre dicen, ¿quién le ha influido a usted? Pues alguien que ha escrito antes que tú. La literatura hebrea muchas veces lo que hacen los autores consagrados es dejarse influir por los jóvenes que escriben detrás de ellos y ellos empiezan a escribir como estos jóvenes. Yo creo que es una de las características que se puede apreciar claramente en la literatura israelí. Uno de los autores que trata el tema
Es este autor más que consagrado, es uno de los 3 grandes de la literatura hebrea, que es Aleph Bet Yoshua, nacido en el año 36 en Jerusalén. Él, hemos dicho que no pertenece al movimiento sionista, sino que es 5ª generación en Jerusalén. Él ya estaba allí, digamos. Esto también lo tiene a mucha gala, de que yo ya estaba aquí, no tengo nada que ver con lo que fue luego la llegada de los sionistas a Palestina, Eretz Israel. Él también cuenta que tan horrorizados de que llegaran los sionistas, tanto como los palestinos, se quedaron los judíos que vivían en Palestina. Es decir, cuando llegaron los sionistas a Palestina a final del siglo XIX, la consigna del sionismo de una tierra para un pueblo que no tiene tierra y una tierra donde no hay un pueblo no era cierta, sino que ahí estaba el pueblo palestino y por otro lado había una población que siempre estuvo ahí, de judíos, que o no se habían marchado o fueron llegando con los siglos. Y sabido es que el rechazo de los sionistas no solo fue por parte de los palestinos árabes, sino que también la población judía que siempre había vivido en Eretz Israel, Palestina, en lo que es la tierra de Israel, pues tampoco recibieron a los sionistas con gran alegría. De lo que habla esta novela, que en opinión del autor es la novela más importante que él ha escrito. Él ha escrito después otras novelas, pero él sostiene que la novela de la que él está más contento y que considera su mejor novela es esta, El señor Mani, que escribió en el año 90. Es una novela sobre una familia, los Mani, y está escrita con la técnica literaria de 5 conversaciones. Son 5 conversaciones que empiezan en los años 80 y van hacia atrás. La primera protagonista es una chica de un kibutz y siempre hay un diálogo. Los capítulos están construidos de manera que dialogan los personajes que hablan sobre uno de la familia de la saga Mani. Los Mani nunca hablan en realidad, está muy bien construida porque tú crees estar oyendo la voz de este Mani, de un miembro de la familia Mani, cuando él en realidad nunca lo estás leyendo porque son 2 personas ajenas que lo han conocido los que hablan de él. Entonces en el tiempo va hacia atrás, hacia el siglo XIX. Toda esta novela se basa en la idea que en realidad vendría a enlazar un poco con lo que sería un Estado binacional, que es que los palestinos que estaban en Palestina cuando llegaron los sionistas, en realidad éramos nosotros mismos. No tenemos problemas con la población árabe que hay en Palestina, ya que en realidad, después de la destrucción del primer templo, eso sí se sabe, que no todos los judíos salieron, salió una élite, y el resto del pueblo pues quedó ahí, como suele pasar, ¿no? Y lo que sucedió es que con el transcurrir de los siglos, pues la población judía que había quedado en Palestina se islamizó. Y en realidad cuando llegan los sionistas y se encuentran con los palestinos, pues ¿por qué vamos a tener problema con ellos? Ya que somos nosotros mismos. Son ellos que se islamizaron, pero son nuestros antepasados judíos. Esta es la idea que proponen estos personajes. Todos los de la saga Mani sostienen esta teoría, que en realidad es la teoría de los cananeos, que inició este poeta que pongo aquí, Jonathan Ratosh, y luego el gran lingüista Uzi Ornan. Ellos eran hermanos, se llamaban Halperin, pero como tantos judíos abandonan su nombre de la diáspora, su apellido, y por eso aquí no se les identifica como hermanos, pero Ratosh y Ornan son hermanos. Y hasta el día de hoy Uzi Ornan, que es nacido en la Palestina otomana, vive, es un señor que casi tiene 100 años y está más lúcido que yo, está estupendo. Y él sigue sosteniendo, ahora creó un movimiento de Ani israelí, yo soy israelí, porque esta es otra de las cuestiones de las que nosotros ahora no podemos hablar, que es que la identidad israelí tampoco está definida. Hay un conflicto en Israel entre la identidad judía y la identidad israelí.
Por ejemplo, en el pasaporte, creo, bueno, aquí tengo un nativo que nos podría mostrar el pasaporte, pero creo que donde dice León, que es nación, dice judía en el pasaporte, o Ezrahut, donde pone nationality en inglés, porque claro, el pasaporte viene en letras hebreas y letras inglesas. Donde pone nationality pone israelí, pero en la parte hebrea no pone nación, porque tu nación es la judía. Entonces lo que pones es Ezrahut, que es ciudadanía. Porque tú donde pone León, donde pone nación, no puedes poner israelí. Y aquí tú tienes otra nación que es la judía. Esto lo presentó también el problema al carnet de identidad hasta que tuvieron que dejar vacía la casilla. Desde 2003 esa casilla de nación está vacía hasta 2003, tu carnet de identidad, ya no es el pasaporte, donde ponía nación, decía árabe o judío, porque esa es tu nación, no decía israelí, sino que fueras de nación árabe o de nación judío. A partir de 2003 se presentó el problema de que tantos conversos llegaban a Israel, y saben ustedes que la conversión no ortodoxa no está reconocida en Israel. Llegaba un señor convertido en Estados Unidos y decía, soy judío, y en Israel se resistían en la casilla de nación a ponerle judío, ya que para Israel tú no eres judío, porque no has hecho una conversión correcta. Bueno, este es otro paréntesis que lo cerramos, que sería lo de ser israelí. Pero entre tanto, Uzi Ornan, por ejemplo, fue el único que en 1984 en el carnet de identidad consiguió que donde a los demás le ponían judío, a él le pusieran hebreo. Y él siempre conserva su carnet, dijo, yo no soy judío porque no soy religioso, yo soy hebreo. Enlazaría con lo que es la teoría de los cananeos. La diáspora ha sido un accidente y nosotros en realidad enlazamos con los hebreos del mundo bíblico. Todo lo que es judaísmo es diaspórico. Los israelíes lo que somos hebreos y somos Biblia. No somos Talmud ni somos diáspora. Los judíos de la diáspora que vivan muy felices en la diáspora, pero nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Bueno, es un poco lo que sostiene este libro, y entonces aquí lo que sucede con estos personajes es que también se camuflan muchas veces con lo que son los árabes palestinos. Estos personajes de esta novela, para sobrevivir, como manifiestan su arabidad, muchas veces salen adelante porque consiguen ser confundidos con árabes nativos de Palestina, ya que ellos en realidad creen que son ellos mismos. Bueno, no sé si me he explicado muy bien, pero esta es la cuestión. Ahora tenemos aquí otra novela que él escribió en 2011. Estamos ahora con el mismo autor, con Aleph Bet Yoshua. Esta novela no está traducida, tengo que terminarla y no sé cuándo la podré terminar. Es una novela muy interesante. La mitad de la trama sucede en Santiago de Compostela y la otra mitad en Israel. Resumiendo mucho, se trata de un cineasta israelí, ya entrado en años, ya está al final de su carrera. En Santiago de Compostela le hacen una retrospectiva y por eso viaja a Santiago de Compostela y ahí se muestra su obra cinematográfica y la acción tiene lugar en Santiago de Compostela. Luego él vuelve a Jerusalén y ahí termina la novela con la otra mitad. El caso es que el núcleo, la tesis de esta novela es una reivindicación de lo que son los árabes israelíes, los judíos árabes o los árabes judíos. Ellos asimismo se llaman de las dos maneras, estos que vinieron de los países árabes a Israel, que como hemos dicho, pues fueron considerados ciudadanos de segunda, no accedían a puestos buenos de trabajo. Hasta el día de hoy, en realidad, si miras en la política israelí quién es mizrahi, quién es judío oriental, pues pasa como con las mujeres. Esas fotos en las que borras a los hombres y te queda una mujer, pues aquí borras a los ashkenazim y te queda un mizrahi como mucho. Lo que él hace, Aleph Bet Yoshua, como sefardí que es, que en Israel los sefardíes están incluidos en los judíos orientales, aunque son más occidentales que ningunos en realidad, pues es reivindicar la valía. Él se da cuenta al final de su carrera como director de cine
que en realidad toda la gente que él ha tenido, que era buena y que ha hecho realmente que sus películas sean buenas, eran todos mizrahim, todos judíos orientales. Y esta es la defensa que él hace en esta novela. Bueno, la verdad que hay que decir que Yoshua es un autor muy especial, que tiene una escritura muy política. Y él siempre dice que era debido a su mujer. Su mujer, por lo visto, siempre él la estuvo diciendo, es que tú vives aquí en Oriente Medio y tú no puedes escribir sobre lo que tú quieras, se lo ha dicho 1000 veces, sino que tú te tienes que tomar postura y tienes que, a través de tu obra, hacer de tu literatura un arma política. Y es lo que él en realidad ha hecho. Por otro lado, haciendo otro paréntesis, es un autor muy moderno, no sé si han leído su última novela, que esta sí ha sido traducida, Nitzevet, la figurante, que trata de un tema que ahora está tan de moda, que es el derecho de las mujeres a no tener hijos. Hay un movimiento muy grande, el No Mom, Al-Hobut, en Israel y en el mundo occidental, en el que las mujeres reivindican no querer ser madres y, si lo son, arrepentirse de haber sido madres. Pues el personaje de Nitzevet, de la figurante, se niega a tener hijos y se divorcia de su marido y está dentro de una línea que no solamente le escribe sobre esto, sino que escriben los jóvenes y, como decía antes, los autores mayores retoman el tema y escriben sobre ello. Otro de los autores que tenemos, que este sí es de origen, es un judío árabe, o un árabe judío, como él dice, nacido en Bagdad en el año 37, es Eli Amir, y ahora se ha publicado en México esta novela, Yasmín, que es una novela justamente para leer en este año 2017, creo que muy interesante, porque se inicia la novela con la Guerra de los 6 días, narra el último día de la guerra, de los 6 días en 1967, ahora hace 50 años, y es la ocupación de la Jerusalén oriental y la ocupación de lo que nosotros llamamos territorios ocupados, otros llaman territorios liberados, y que es Cisjordania, Samaria y Judea. Este año de 2017 en Jerusalén, bueno, en Israel, se ha celebrado con grandes fastos lo que es la reunificación de la ciudad de Jerusalén. Toda moneda tiene dos caras. Para los israelíes es la reunificación de Israel, ya que hace 50 años que la ciudad está unida. Para los palestinos, pues supone 5 décadas de ocupación. Y es de lo que habla la novela. Creo que si también hay que decir algo de los autores israelíes, es que todos, absolutamente todos, son hiper autocríticos. Yo no he visto unos autores jamás que sean tan autocríticos. Hay que pensar que este señor es israelí, que por muy árabe que sea, participa de todo lo que participa el Estado de Israel, y que absolutamente, yo diría que el 95%, y creo que me quedo corta, de las obras hebreas, de la literatura hebrea, que tratan el tema o directamente o de refilón de lo que es el llamado problema palestino, se posicionan del lado de los palestinos. Yo esto no lo he visto jamás en ninguna literatura. Quizá ustedes me pueden decir si hay alguna autocrítica en la literatura palestina, donde se comprenda al otro, donde se diga quizá no hemos hecho bien las cosas y se podrían haber hecho de otra manera. Esta es un poco el resumen. Esta novela, que es larga, es una novela de más de 400 páginas, pues plantea desde el punto de vista de un autor que es israelí y de un protagonista, este Nuri Amari, que también es un bagdadí, es un personaje nacido en Bagdad, que se identifica con los palestinos, que se ennovia con esta Yasmín Halmi, que es una palestina de Jerusalén, a la que conoce allí. Y es una novela muy interesante por el hecho de cómo él va sorteando todos los problemas amorosos que tiene la pareja por medio de que él se identifica con los palestinos. Tanto que, bueno, no les voy a contar el final por si la ven, pero en realidad el final es significativo para lo que es esta especie de camuflaje que él lleva todo el rato en la novela, de intentar acercarse a los palestinos porque ve que en realidad es él mismo. Él, como judío árabe,
no le ve problemas. Después tenemos a un autor que es declaradamente, solo hay que darle el aspecto, ashkenazí, pero que también trata el tema. David Grossman. David Grossman pues es también un pacifista, nacido en Jerusalén en 1954. Y esto es un ensayo. En realidad aquí yo hablo de este libro, aquí en este momento, en esta conferencia, porque él ahí entrevista a palestinos israelíes, como se llaman ahora. Ellos a sí mismos ahora se hacen llamar palestinos israelíes, que son este 1.800.000 que hemos dicho que tienen pasaporte israelí y que hasta hace poco eran llamados los árabes israelíes. Ahora no es políticamente correcto llamarlos árabes israelíes, sino que se les llama palestinos israelíes. Ya se ha aceptado que en realidad son palestinos, sobre todo ellos no se dejan llamar de otra manera, y lo que hace Grossman en este libro es hacer un recorrido dentro de las fronteras de Israel, entrevistar a árabes palestinos y ver qué piensan sobre la situación. Creo que es un libro interesantísimo y mucho más esclarecedor que cualquier crónica política o cualquier cosa que puedas leer en la prensa. Luego él escribió otro libro en el que entrevistó a los otros palestinos, a los de los territorios ocupados. De todas maneras, también les quería comentar, por esto he puesto esta foto del libro abierto, porque este es Tusquets, es una buena editorial, lo leyó todo el mundo este libro, bueno, ¿quién lo leyó en Tusquets? El corrector, quien había contratado el libro. Y aún así, la foto de la contraportada es de un campo de refugiados de los territorios ocupados. Yo cuando le vi dije, ¿pero alguien ha entendido algo de este libro? Porque este libro habla de los árabes palestinos, de los que viven dentro de las fronteras de Israel. Ustedes no pueden poner una fotografía que geográficamente corresponde a los palestinos de los que él habla en otro libro, Grossman, que son los de los territorios ocupados que no tienen pasaporte israelí. Estos tienen pasaporte israelí. Para eso Grossman escribió 2 libros. Pero es tan difícil entender la identidad desde fuera que, oyendo a lo que decía Antonio de mi labor como traductora, si algo me desespera cuando traduzco literatura hebrea es que soy consciente de que soy incapaz de transmitir la identidad israelí. Es imposible. Tendría que cargar el libro de notas, porque solo con el nombre que tiene un personaje, solo lo que dice, solo cómo se mueve, solo lo que opina, tú ya te sitúas de qué pueblo es, donde se mueve uno. Bueno, supongo que pasa en todas las culturas, pero en Israel es extremo esto. Hay tantas identidades que resulta difícil. Pues en este libro, él, aparte de entrevistar a estos árabes israelíes, hoy llamados palestinos israelíes, entrevista a Sami Mijael, que es uno de los grandes escritores de la literatura hebrea, que es nacido en Bagdad en el año 29, y él allí le cuenta que él, como ya muchacho que llegó a Israel, pues va al ejército y no entendía por qué le decían que viene el árabe, como que viene el enemigo, porque él decía, pero si yo soy árabe. Y era algo increíble para él. Y esto también se manifiesta masivamente en todas las obras de Sami Mijael. Bueno, Sami Mijael es uno de los también autores más autocríticos con la situación. Fue al ejército, ha participado en las guerras de Israel, como prácticamente todos ellos, pero aún así tiene esta novela Hasut, Refugio, que la primera frase es demoledora. Dice, cuando desaparezca Israel, cuando desaparezca el Estado de Israel, se le recordará por 2 cosas: por la alta tecnología que desarrolló y por lo mal que trató a los palestinos. Eso lo dice él, que es israelí, que es judío. Es una novela estupenda sobre cómo Israel en realidad todavía no es un refugio para los judíos, que también lo dice Grossman. Dice, nací en una casa que no tiene paredes. Hasta que no tengamos unas fronteras establecidas, aquí vivimos en una casa, tanto palestinos como israelíes, una casa que no tiene paredes. Ahora pasamos a otra de las novelas de David Grossman, que quizás saben ustedes que perdió un hijo en la Segunda Guerra del Líbano, en la guerra del 2006, cuando él había terminado de escribir esta novela. A su hijo le pasó exactamente lo que le pasa al personaje de esta novela, que es que muere en la guerra.
De lo que trata esta novela es del miedo mayor que tienen los padres israelíes, que es que a las 4 de la mañana te llamen a la puerta y te digan que tu hijo ha muerto en combate, que es a la hora que te vienen a avisar porque se supone que estás en casa. Y aparte es una reescritura en 800 páginas del capítulo de Génesis 22, que es el sacrificio de Isaac. Que aquí vuelvo a abrir un paréntesis. Esta editorial es Random House Mondadori, creo. Sí, es Lumen, es el sello Lumen de Random House Mondadori, traducido esta novela. Y yo les dije, no podemos poner una nota inicial que diga, léase esta novela a la luz de Génesis 22, porque si tú lees el sacrificio de Isaac, el capítulo pequeño de la Biblia, antes de leer esta novela, se te ilumina la novela. En realidad, él está escribiendo sobre el sacrificio de Isaac, ya que Isaac es el sacrificado, lo mismo que el soldado israelí. La idea es que los padres en Israel entregan a los hijos en sacrificio de la misma manera que Abraham entregó a Isaac en sacrificio. El ejército es Dios, lo mismo que Dios llama a Isaac como sacrificado. El ejército funciona en muchísimas novelas y muchísimas obras como Dios, que es el que te llama para que te sacrifiques. Y en esta novela en concreto, pues comienza la novela que la madre lleva en coche a su hijo al punto de reunión donde los padres llevan a los soldados. Luego ellos van a operaciones militares, pero muchas veces, la mayoría de las veces, los padres no saben ni a dónde van. Es secreto, es lógico, pero este punto de reunión que tiene un nombre funciona en estas novelas como el altar. Tú llevas a tu hijo y lo ofreces. Esta novela da una vuelta porque la literatura hebrea trata los temas bíblicos como siempre lo ha hecho, como en la época medieval, modificando el texto bíblico, que es lo bonito. Tú conoces el texto bíblico, el poeta medieval te lo modifica un poco y ese es el disfrute estético. Pues Grossman hace lo mismo. Él sostiene que si Dios le hubiera preguntado a Sara, en lugar de preguntarle a Abraham si le entregaba el hijo, Sara le hubiera dicho no. Y en realidad cuando ella, la madre, lo entrega, enseguida se arrepiente. Y dice, pues ahora... Ay, ¿esto se ha apagado? Ah, no. Se me ha apagado, ¿no? No sé qué ha pasado. Bueno, ahora. Bueno, esta es otra, pero bueno, sigo hablando de aquella otra de momento, de la vida entera, que en realidad la vida entera, como han visto en hebreo, se titula Una mujer huye de la noticia, que es de esta noticia, una madre que huye de la noticia de que tu hijo ha muerto en combate. Y entonces lo que hace ella es que dice, bueno, ella se ha ido, porque además él, creo que es interesante también hacer notar que él es el Isaac, digamos, la víctima, se llama Ofer. Ofer es un nombre hebreo que significa cervatillo, pero Grossman me dijo que juega con la homonimia que tiene en inglés Ofer, que es la ofrenda, o sea que el lector español se queda sin saber que esto es Génesis 22. Es pena que los editores no quieren poner notas, cosa que me parece normal, porque son editoriales comerciales y las notas son muy pesadas, pero yo creo que un pequeño aviso a quien quiera al principio leer esta obra, habiendo leído antes El sacrificio de Isaac, pues ya digo que se iluminaría lo que es la novela. Pero aquí el personaje que se camufla como un judío oriental, como un mizrahi, es el taxista. Cuando la madre entrega a su hijo, porque lo lleva a la operación militar, ella no conduce, sino a ella le han retirado el carnet por un asunto que ahora le interesa, y entonces ella tiene un taxista que es un taxista árabe, que es de la población esta de los árabes israelíes, los que viven dentro de las fronteras de Israel y tienen pasaporte israelí. Ella siempre recurre al mismo taxista y es muy amigo de este taxista que se llama Sami. Él es un árabe palestino al fin y al cabo. Y sucede que cuando en un momento dado, en otro momento que ella va a otro lado con él, en un control de la policía en la carretera, y luego les leeré el trocito, el párrafo de la novela misma, el soldado ruso que les para el taxi es un inmigrante nuevo
que pues, es ruso, y entonces confunde al taxista árabe, porque él se hace confundir a propósito, con un árabe palestino. Al revés, él es árabe palestino y consigue que el soldado ruso crea que él es un israelí de origen árabe, y de esta manera logra pasar. Quiero decir que el hecho de camuflarse en el otro muchas veces sirve también para salvarse. A ver si tenía algo más que decir de esto. Bueno, luego leeré de aquí el párrafo este que habla. Solamente decir de esta novela anterior de la que estoy hablando, de La vida entera, que el soldado israelí también, aparte de ser Isaac, muchas veces en la literatura israelí y en el arte es Jesucristo, porque Jesucristo no deja de ser un Isaac sacrificado. En el caso de este soldado Ofer de esta novela, La vida entera, él ha terminado su servicio militar de 3 años, y entonces ¿qué hace? Cuando lo termina, en vez de volver a casa, es decir, ya me libré del servicio militar, se ofrece para ir voluntario a una operación militar, cosa que la madre no sabe, la engaña. Dice, me han llamado, pero no lo han llamado, él se ha ofrecido. Es un poco como Jesucristo, que en realidad se ofrece. Es decir, Jesucristo es un grado más sobre Isaac, a Isaac lo lleva en medio a rastras, porque en el relato bíblico del sacrificio de Isaac, no sé si recuerdan que hay un momento en que el niño le dice al padre, ¿dónde está el cordero? Porque él no se identifica como el cordero, que es una de las frases más escalofriantes, creo yo, de la Biblia. Cuando Isaac bíblico le dice a Abraham, ayéjase, ¿dónde está el cordero? Claro, está claramente que él no se quiere ofrecer, a él lo van a ofrecer. En cambio, Jesucristo sí que es un cordero que se ofrece. El soldado israelí también se ofrece y aparece, ahora lástima que no he traído unas fotos, pero en el arte visual, en la fotografía, muchísimas veces el soldado israelí está representado como Jesucristo. Está con la llaga, con las estigmas. O hay una foto famosa del fotógrafo Adinés que representa la Sagrada Cena de Leonardo da Vinci, donde los personajes son soldados israelíes. Es una foto muy bonita. Bueno, si tenemos conexión la pondremos porque es una foto impresionante que en el Museo de Israel preside la sala del Israel contemporáneo. Cuando llevan a los soldados israelíes a ver el museo, llegan a la sala y se ven a ellos mismos como Jesucristo en una foto, porque son ellos los sacrificados. Bueno, si tiene algo también la literatura hebrea es que hay que saber demasiadas cosas para apreciarla. De todas maneras, la literatura veo que funciona igual y las traducciones lo mismo, dejándose por el camino miles de cosas que los traductores no logramos transmitir a través del texto. En esta otra obra, Gran Cabaret, que en hebreo se titula Un caballo entra en un bar, que no entiendo por qué la editorial no le mantuvo el título. Considero que es desastroso lo que hacen las editoriales españolas, que se dedican a destrozar los títulos. Creo que Gran Cabaret no representa lo que es esta obra para nada, y en hebreo, ya digo, se titula Un caballo entra en un bar, que es como empiezan muchos chistes en Israel, lo mismo que había un francés, un español y un chino. Pues los chistes hebreos, muchos de ellos empiezan un caballo entra en un bar. El inglés lo mantuvo y yo creo que es mucho más atractivo si no sabes qué comprar cuando entras en una librería, quizá te acercas un momento a un libro que se titule así y no a Gran Cabaret. Pero bueno, el libro no deja de ser bueno igual, y es por el que obtuve en esta lotería que son los premios, el Premio Nacional de Traducción, y la versión inglesa ha obtenido el Man Booker, que es uno de los premios literarios más importantes. Aquí es muy interesante porque el personaje, que es un stand-upista, es un monologuista, cuando habla de su niñez, pues él habla un momento en que va en una camioneta y lo recogen unas personas que hablan en árabe. Para el lector es evidente que lo han recogido unos árabes judíos, unos israelíes que vinieron de los países árabes y hablan en árabe. Pero el niño cree que son palestinos y no entiende por qué lo han recogido estos palestinos. Lo que nos quiere mostrar Grossman es esta diferencia, cómo las poblaciones en los años, cuando él era niño, años 50 y 60 en Israel, vivían completamente separadas. ¿Cómo era posible que un niño, solo por el hecho de que alguien hable árabe, crea que es un palestino y no pueda identificar que se trata de un judío como él?
Aquí tenemos a Almog Behar, que es uno de los abanderados de este nuevo movimiento de reivindicación de la arabidad. Ha creado incluso el primer grado universitario que hay de estudios sobre judeo-árabe. Parece mentira, pero es que en Israel no había un grado que se ocupara exclusivamente de la literatura de esta gente, de lo que son los árabes judíos. Y por primera vez este curso académico en el que estamos ahora, hay un grado de ello en la Universidad de Ben Gurion. Escribió este libro de cuentos Ana Min al-Yahud, que lo tituló así en la versión hebrea. Es un libro escrito en hebreo y algunos de los cuentos tienen su versión árabe. Les leeré un poema suyo. En realidad, lo que él sostiene en estos cuentos es que siendo un árabe judío, muchas veces tú te tienes que insistir en que eres judío porque te confunden con un palestino. En el poema que les voy a leer, que escribe un poema sobre esto, se ve claramente, a ver si lo tengo por aquí. Sí. Es un poema que él tituló Mi lengua árabe es muda, pues lamentando el hecho de que los dejaran mudos de la lengua árabe. Dice: mi lengua árabe es muda, estrangulada en la garganta, se maldice a sí misma, sin pronunciar palabra. Duerme en el sofocante aire de los refugios de mi alma, ocultándose de los parientes tras la celosía de la lengua hebrea. Mientras mi lengua hebrea irrumpe con ímpetu, correteando por las estancias y las terrazas de los vecinos, y se deja oír en público, profetizando la venida de Dios y la de las excavadoras, hasta recogerse en el salón orgullosa de sí misma, abiertamente a la orilla de su piel, encubiertamente entre los folios de su carne, tan pronto desnuda como vestida, y acurrucada en el sillón implora el perdón de su corazón. Mi lengua árabe tiene miedo y se disfraza con cautela de lengua hebrea, susurrando a los amigos cuando llaman a la puerta: Ahlan, ahlan, hola, bienvenidos. Y al policía que pasa por la calle le enseña el carnet de identidad, apuntando con el dedo hacia el apartado que la ampara. Ana min al-Yahud, Ana min al-Yahud, soy judío. Mientras mi lengua hebrea es sorda a todo, a veces hasta muy sorda. Es un poco de lo que trata su obra, ¿no? En realidad muchos de sus cuentos es esta dualidad entre los personajes que tienen que manifestarse de una manera u otra. Este otro autor, perfecto, es Dudu Buzi, también nacido en Tel Aviv. He puesto Tel Aviv, pero en realidad él es nacido en Shkunat Tikva, que también es un barrio muy deprimido de Tel Aviv, en el año 69. Y tiene esta novela, que tampoco está traducida, Ima Mitlagat Lamilim, Mamá añora las palabras, y el protagonista es un judío israelí, pero descendiente de judíos iraquíes. Como es un problema en realidad ser palestino en Israel y ser árabe judío en Israel, él intenta huir de esto y emigra a Berlín. La verdad que la emigración a Berlín es real, por otro lado. En este momento tenemos más de 40.000 israelíes viviendo en Berlín, huyendo de la durísima situación económica que tiene Israel, que no tiene parados, no es ese el problema, sino que la vida es carísima. Por otro lado, buscan también otra cosa, que ahora tampoco es el momento de entrar en ello, pero su personaje, que ya en el 2006, él dirige a este personaje a Berlín, y allí, ¿qué le pasa? Que repetidamente, es que no se libra de su condición de árabe. En Berlín, él es confundido repetidamente con un árabe, ya que él no deja de ser un árabe. Y allí abre una zapatería, y esta zapatería es incendiada por neonazis. La verdad es que lo que él busca, cuando le incendian la zapatería de los neonazis, él se ve legitimado para volver a Israel porque ha sido víctima de lo que es el nazismo, el antisemitismo de caché, digamos,
porque los árabes judíos también sufrieron sus persecuciones, pero también hay que decir que es otro de los puntos quizá tabú, que es como un marchamo de calidad haber pasado el Holocausto o que tus antepasados hayan pasado por esto. Los árabes judíos no han pasado por esto, él lo busca en Berlín, unos neonazis le queman la tienda y entonces él puede regresar a Israel como víctima, porque una de las grandes tragedias también del israelí como judío es que pasó de ser víctima a ser verdugo, y esto es algo que el israelí en su identidad creo que no ha digerido, ni la gente israelí, digamos, de carne y hueso, y los personajes lo manifiestan repetidamente. Y ya como me quedan 2 minutos, este autor que también es bien conocido, Sayed Joshua, ahora se trata de un autor que es árabe-palestino, de los árabes israelíes, de los que tienen pasaporte israelí, y que en sus obras lo que hace es tratar este tema. La mayor obsesión de sus protagonistas, que son palestinos israelíes, de los que tienen pasaporte, es pasar por ser árabes judíos, que se les crea israelíes, porque si es problemático ser palestino, un poco menos, según ellos, es parecer un árabe judío. Y creo que son unas novelas que tratan exclusivamente de este tema, estas 2 novelas. Él tituló este libro Segunda persona del singular, y si teníamos esta generación del nosotros, que es la generación del Palmaj, una generación de antes del Estado de Israel, luego durante el Estado de Israel tuvimos la generación del yo, la literatura se hace más introspectiva, y ahora en el siglo XXI tenemos quizá esta generación del tú, donde el personaje principal eres tú, que eres el árabe, y que en realidad soy yo, por varios motivos, porque tenemos un mismo origen y porque no dejamos de estar en Oriente Medio. Y ya creo que ya aquí lo dejo. Muchas gracias. Dije que iba a ser magnífica la conferencia y no me he equivocado, ¿verdad que no? Pues ahora podemos ofrecer unos minutos de debate, de preguntas, de diálogo. Sí, mientras que hace la pregunta Sufyan, podríamos tener el micrófono, no sé si hay un micrófono para Lorena, o hay un micrófono por ahí. Sí. Bueno, levanta. ¿Sí? Ah, pues. Sí. Sí, mejor leemos el texto antes y luego el turno de palabras. Sufyan, un momentito. Vale, pues venga, mientras que lo busca, preguntamos. Sufyan, alto y claro, por favor. Si un no judío podía ser palestino israelí, si una persona no judía podía tener pasaporte como ser palestino israelí. Están los árabes que son cristianos. Los árabes cristianos no son judíos y son palestinos israelíes. Tienen pasaporte israelí y sí, creo que solo está el caso. Bueno, hay también gente extranjera, occidentales, son los menos, pero los hay. Israel tiene un problema muy grande por la llamada ley del retorno, que estableció en el año 48 y que todavía sigue vigente. Se ha discutido mucho si esta ley del retorno, por la cual cualquier judío que viva en el mundo tiene ciudadanía israelí nada más llegar a Israel. Esto es un problema, y más en estos momentos con Netanyahu, que lo que quiere es que el Estado se llame Estado judío. Bueno, todo esto ustedes lo leerán en la prensa, y lo que quería decir es que a raíz de la segunda intifada, los obreros que antes trabajaban en Israel dentro de las fronteras solían ser árabes de los territorios llamados ocupados. Tienen un permiso para trabajar por el día dentro de las fronteras de Israel, por la noche tienen que regresar a los territorios ocupados, no pueden pernoctar en Israel, lo cual no quiere decir que muchos restaurantes tienen una especie de zulos por ahí donde tienen a la gente durmiendo y oculta, pero los coches incluso tienen colores de matrícula diferentes, de manera que hay coches que pueden circular dentro de Israel a unas horas y a otras no. ¿Qué pasó en el año 2000 con la segunda intifada?
el problema de seguridad de Israel fue mayor y entonces dejaron de contratar a los obreros de los territorios ocupados. ¿Y a quiénes contrataron? Contrataron a rumanos, filipinos. Israel en este momento tiene casi 500.000 personas que no son judías, pero no son palestinos. Si para cualquier país ya es un problema, en Israel representa un problema muy grande tener unos señores filipinos que han tenido hijos, que sus hijos son monolingües en hebreo y a los cuales Israel no quiere porque no son judíos. Por no hablar de todas las inmigraciones del África subsahariana que a Israel llegan a pie. A nosotros nos llegan en pateras, pero allí llegan directamente a pie. A veces estás en el sur de Tel Aviv y yo soy la única blanca. Yo paso por esos barrios que todos son negros subsaharianos, pero esta gente representa un problema muy grande. ¿Qué haces con esta gente? Si antes hablábamos del éxito de la lengua hebrea, piensen que esto lleva ya desde el año 2000, estamos en el 2017. Tú ves a muchos niños que son monolingües en hebreo, que no tienen a dónde ir, dicen regresen a sus países. ¿A dónde? Que Israel no los quiere convertir al judaísmo. Estos personajes también aparecen. Nosotros aquí no hemos hablado, pero es un personaje muy importante que celebran las fiestas judías porque se las enseñan en el colegio, que son monolingües en hebreo, que sus padres no son judíos ni ellos tampoco y que tienen un problema de identidad y de pasaporte. No tienen pasaporte israelí muchos de ellos. No sé si he contestado a tu pregunta, pero sí, estos no tienen pasaporte. Pero luego los que tienen pasaporte son o extranjeros que han conseguido la ciudadanía, que se puede conseguir sin no ser judío ni palestino. Y si eres palestino, lo tienen los cristianos, que cada vez hay que decir también que son menos. Los cristianos de la zona han huido por la presión del Islam. Eran bastantes y ahora, por ejemplo, en Belén la población de cristianos árabes ha descendido bastante. No sé si tengo tiempo de leer esto. Sí, hay tiempo. Esto es un poco largo. Siempre parece que uno se va a quedar sin... No sé, ustedes verán. Bueno, leo esto entonces. Estamos en un momento en que esta protagonista de la novela, la madre de este chico que se ha ido otra vez a una operación militar, pues vamos a ver el punto en el que el taxista árabe, que es palestino, se hace pasar por un judío oriental, por un mizrahi. Lo que están haciendo en este momento por la noche es llevar a un niño de los territorios ocupados, donde los hospitales no son buenos, a un hospital clandestino de palestinos que hay en Tel Aviv. Los árabes israelíes que viven dentro de las fronteras tienen muy buenas condiciones, están atendidos en las universidades, por ejemplo, pueden estudiar en las universidades hebreas, se les atienden en los hospitales. En ese aspecto hay que decir que como ciudadanos de primera. Pero los árabes que viven en los territorios ocupados tienen peores condiciones médicas, digamos, y entonces él, que es un árabe israelí palestino con pasaporte, ayuda a un amigo suyo a llevar a su hijo de los territorios ocupados a un hospital de Tel Aviv y le pide ayuda a ella, a la israelí, que es amiga suya, para que le ayude a llevarlo. El niño va muy enfermo. También hay un momento en que verán que el niño lleva una camiseta con un anuncio político de Shimon Peres. Es que si no se lo explico no se entiende. Se sobreentiende que los israelíes, ella le pasa ropa de amigos y de niños a los árabes para que los niños tengan ropa. Y le han puesto una camiseta de Shimon Peres para que parezca un niño judío. El niño gimió y se pasó la lengua por los labios como si buscara algo. Ahora le preguntó a Sami es el taxista árabe, si tenía agua. En la guantera estaba la botella de plástico que ella se había En la guantera estaba la botella de plástico de ella que se había quedado allí en el viaje de por la mañana. Ahora se echó un poco de agua en la mano y la pasó con delicadeza sobre la frente del niño. También hay que decir que ella tiene una estética muy de persona de izquierdas y es pro-palestina, que también influirá para lo que luego va a decir el taxista. En sus mejillas, en los resecos labios. Sami volvió a dirigirle la misma mirada escrutadora de antes.
La mirada de un director de cine se le ocurrió a ella de pronto. Examina una escena que él mismo ha compuesto. Ora se inclinó hacia adelante y volvió a preguntarle a Sami en un susurro categórico cómo se llamaba el niño. Sami suspiró profundamente. ¿Para qué lo quieres saber, Ora? Dime cómo se llama, repitió ella con los labios blancos de indignación. Se llama Yazdi, dijo. Yazdi, así es como se llama. El niño oyó su nombre, se estremeció en sueños y dejó escapar unos retazos de palabras en árabe. Ora dijo, necesito urgentemente un médico. Y Sami comentó, esos que viven al lado de Tel Aviv, esa familia, ellos tienen un médico allí. Ora volvió la cabeza hacia la ventanilla. Vio su reflejo con el niño acurrucado contra ella. El taxi había aminorado mucho la marcha. Una señal alertaba de que había un control a 300 metros. Sami movió los labios con presteza, como si discutiera mentalmente con alguien. Por un instante elevó la voz. ¿Por qué me tocará siempre a mí hacer estas cosas? Ora se inclinó hacia adelante. ¿Cuál es el problema?, le preguntó en voz baja. No hay ningún problema, dijo Sami. ¿Qué es lo que pasa con este niño? Cuéntamelo, le exigió ella. No pasa nada, gritó Sami de repente, dando un golpe con la mano en el volante, y el niño, apretándose contra ella, contuvo la respiración. No siempre tiene que pasar algo, Ora. Ella notó el sarcasmo que encerraban sus palabras y el desprecio con el que había pronunciado su nombre. También le pareció que mientras hablaba, casi de una palabra a otra, Sami iba perdiendo su acento hebreo, de israelí nativo, y adoptaba una pronunciación más áspera, extranjera. Vosotros, les petó a través del retrovisor, siempre queréis que esté pasando algo. Para vuestros programas de televisión, para hacer alguna película, para montaros vuestro propio festival, ¿o no? ¿Acaso no es así? Ora se echó hacia atrás como si lo hubieran abofeteado. Vosotros, la había llamado. Festival, había dicho. Y adoptando el acento de los palestinos en los territorios ocupados, de los que hasta ahora siempre se había burlado. Su protesta consistía en adoptar una arabidad impostada. Y el niño, prosiguió él, no es más que un niño enfermo. No se podrá hacer una película de él, no hay nada que contar. Lo llevamos allí a una casa, a un médico, luego seguiremos hasta donde tú tengas que ir. Te dejaremos allí y todos contentos y colorín colorado. Ora frunció los labios y las mejillas se le tiñeron de rubor. Era precisamente ese vosotros, a cuyo interior le había arrojado lo que le había molestado de un modo inesperado. Y como si realmente no se encontrara sola frente a él, es decir, frente a ellos, le dijo muy despacio, recalcando letra tras letra, quiero saber de quién es este niño. Y ahora mismo, le exigió, porque lo quiero saber antes de que lleguemos al control. Finalmente Sami soltó un largo suspiro y dijo, es hijo de un conocido mío, una persona muy agradable que no tiene ningún asunto de esos, con los de seguridad, no temas. Ella echó la cabeza hacia atrás y la apoyó en el respaldo del asiento. A través de los entrecerrados párpados veía que Sami dirigía unas nerviosas miradas a los ocupantes de los vehículos vecinos. Los 3 carriles se juntaban ahora en 2 y más adelante en uno solo. A poca distancia de donde ellos se encontraban podía verse ya el intermitente centelleo azul sobre algunos coches. Un jeep de la policía se encontraba aparcado en diagonal, a un lado de la calzada. Sin mover los labios, Ora se apresuró a decir, si me preguntan, ¿qué tengo que responder? Si te preguntan, le dijo Sami al instante, dices que el niño es tuyo. Así que ese es mi papel, pensó Ora. Por eso lo han vestido así, con los pantalones vaqueros y la camiseta de Simón Pérez. Los vehículos policiales cerraban el único carril libre y numerosas vallas cubiertas de alambre de espino se encontraban diseminadas en zigzag por la calzada. Un policía joven, prácticamente un niño, se acercó a ellos y desapareció de la vista de Ora en el momento en el que el haz de una linterna la golpeaba. El policía hizo unos rápidos movimientos circulares con la mano y Sami bajó la ventanilla. ¿Va todo bien?, soltó el policía con un fuerte acento ruso, al tiempo que metía la cabeza en el taxi y les examinaba las caras. Y Sami, con una voz grave, opulenta y como de respetable padre de familia, le dijo, «Buenas tardes, todo de maravilla, gracias a Dios». El policía les preguntó, «¿De dónde vienen ahora?» «De Beit Zaid».
le sonrió Ora. ¿Y dónde está Beit Said?, preguntó el policía. A lo que Ora le respondió al lado de Jerusalén. Y sin necesidad de mirar a Sami, notó la chispa de estupor que había saltado entre los dos por la ignorancia del policía. No, aquí también como el ruso es un intruso que está controlando a un nativo que es Sami, cuando él acaba de llegar y no sabe ni dónde está Beit Said. La cara del policía afilada, zorruna, con las orejas echadas hacia atrás, una cara de niño que la vida ha cincelado con demasiada premura. Volvió a aparecer, y en esta ocasión enmarcada por la ventanilla de ella. ¿De quién son las 2 mochilas que hay ahí, señora? Mías, dijo Ora. Me voy mañana a Galilea, de excursión. El policía les dedicó una larga mirada a ella y al niño. Había un rasgo común de amargura y abandono que parecía ir de la cara del policía a la del niño. Un rayo de luz cayó sobre el cuerpo de este, iluminando las palabras Simón Pérez, mi esperanza de paz. Al policía se le tensaron ligeramente las comisuras de los labios, como cuando asoma una sonrisa. Solo los enloquecidos latidos del corazón de Yazdi, que golpeaban contra el brazo de Ora, la mantenían erguida. Pensaba, ¿cómo sabe que tiene que permanecer callado ahora? Qué maravillosamente bien se sabe mantener en silencio, como el polluelo de la perdiz, que se queda absolutamente quieto para camuflarse en cuanto oye el piar de aviso de su madre. Y qué bien estoy desempeñando yo mi papel de mamá perdiz, pensó, una mamá perdiz de lo más natural. El coche de detrás hizo sonar el claxon, y tras él otro más. El policía sorbió por la nariz y torció el gesto. Había algo que le molestaba, que no le cuadraba. Estaba a punto de hacer otra pregunta cuando Sami, con la habilidad de un saltimbanqui, se le adelantó y riéndose con cordialidad y moviendo la cabeza en dirección a Ora, le dijo al policía: no te preocupes, muchacho, que es de los nuestros. Es el momento en el que él lo engaña y dice, tiene pinta de izquierdosa, pero no es pro-Palestina, es de los nuestros, ya que yo soy un árabe judío. Y lo deja pasar. Y bueno, esto se repite, se repite. Para cualquier lector israelí esto es evidente. Yo creo que en la traducción mía no es tan evidente. Es un problema. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, pues agradecer una vez más a Ana Bejarano su magnífica conferencia, que haya abierto el curso académico del Máster Culturas Árabe y Hebrea al Andalus y Mundo Árabe Contemporáneo, donde la población judía también está muy presente en ese mundo árabe contemporáneo. Y yo le recibiría un nuevo aplauso porque ha sido magnífico. Los alumnos del máster, por favor, que firmen la asistencia, ¿vale? Nombre y firma.